Segundo bloque de aquí, Diálogos de ACNUR con el doctor Abudala Bini y el tema de la grieta, el 2x1. Bueno, expliquemos por qué esto es evento del mundo, qué es el 2x1 y la grieta. Cuando hablamos en Argentina de la grieta, hay muchas grietas, no hay una grieta, hay varias. Ahora en particular estamos tratando la grieta que se puede decir que tiene que ver con la seguridad y la defensa de la nación, que es las Fuerzas Armadas por un lado, y aquellos que, digamos, han sostenido la necesidad de una milicia popular, digamos, una milicia popular, una militancia popular y una lucha, no confiando en un ejército que consideraba en gran medida, digamos, previo a la venida de Perón, al menos digamos que estaba sirviendo intereses foráneos o imperialistas, y por otro lado que sostenían Perón no podía terminar de controlar y que había negociado, bueno, toda su argumentación para en definitiva tomar armas o seguir con las armas. Y esa grieta desgraciadamente todavía no está saldada, porque es verdad que hubo muchas aberraciones en la dictadura y también porque es una gran desgracia para el país que esa grieta no se termine. Y el tema de las Malvinas, que vamos a hablar en algún momento, pone de manifiesto eso. La gente más malvinera resulta ser gente con una visión que de alguna manera muy antiizquierda y muy, de alguna manera, de corte militar y reivindicando, digamos, ese ejército soberano que pelea contra un enemigo externo, pero que no supera la grieta, sigue mirando con muy mal ojo a toda la izquierda, y la izquierda que sigue mirando con muy mal ojo a toda la parte, digamos, militar, cuando en realidad en la defensa de un país el pueblo y el ejército tienen que estar unidos, y si no es muy complicado, ¿no? Distingamos dos tipos de grietas. Vos decís muy bien, Karim, entre nosotros, los argentinos, hay varias grietas. Pero una cosa son las grietas domésticas entre nosotros. Entonces tenemos las guerrillas, grieta entre nosotros. Las violaciones de los derechos humanos de los militares, grieta entre nosotros. Y luego viene Malvinas y aparece la primer enorme grieta internacional. Malvinas es una grieta entre nosotros y la OTAN. Y luego, después de Malvinas, durante el gobierno de Menem, se establece la grieta que más que grieta es un abismo, que es cuando se decide, durante el gobierno de Alfonsín y de Menem, la anulación, el desmantelamiento absoluto de todas las Fuerzas Armadas argentinas y la constitución de un estado de indefensión absoluto. Entonces, esto más que una grieta es una condena cuasi bíblica de un país a la indefensión total. Entonces, si yo te llego a decir a vos, Karim, vos sabés que yo soy médico y en el hospital donde trabajo tengo el 70% de los médicos que han operado a la gente para robarle los órganos son unos canallas terribles. Vos me decís, son unas canallas terribles, vamos a cerrar todos los hospitales. Entonces, la canallada más absoluta de las Fuerzas Armadas no es suficiente motivo para la indefensión absoluta de un país. Y esta es la diferencia entre Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. Todos estos países tuvieron violaciones brutales de los derechos humanos. Chile no desmanteló sus Fuerzas Armadas, Brasil tampoco, Uruguay tampoco. El único país que desmantela sus Fuerzas Armadas somos nosotros. El único país que sale de una guerra contra la OTAN con un antimilitarismo absoluto somos nosotros. Entonces, la gente que evalúa las posiciones políticas de la izquierda y los derechos humanos dicen, en lo doméstico, maravilloso. Pero vos, organismo de derechos humanos, te hiciste cómplice absoluto del desmantelamiento de la defensa nacional. Perdóname, eso no es argentino. Ahí está sirviendo, te des cuenta o no, a los intereses estratégicos de las potencias extranjeras que nos necesitan, inermes, indefensos y peleados entre nosotros. Seguro. Lo dijo Martín Fierro, digamos. Sí, y esta cuestión de la indefensión nacional
de la ausencia absoluta de armas las más elementales en un mundo convulsionado militarmente por completo, habla, en mi opinión, de una grieta catastrófica de la Argentina, de la cual solamente un pequeño grupete de algunos soldados y oficiales hablan de ella, porque hoy es un pecado bíblico hablar de la necesidad de que la Argentina se rearme. Detenete acá un segundo, porque por un lado está el kirchnerismo y su reivindicación a su estilo y de su forma con un Milani que traen y que empiezan a decir, sí, bueno, ahora empezamos una etapa nueva, este va a ser el hombre que va a encabezar este proceso, y este proceso podría llegar eventualmente a derivar en una superación de la grieta y en una normalización de las relaciones que su consecuencia va a ser un rearme, como es lógico, de defensa. Así es. Pero eso se vio interrumpido porque, bueno, perdieron las elecciones, no se sabe hasta dónde iba a llegar, no se sabe la rapidez con que iba eso, fue cuestionada la figura entre las propias filas kirchneristas y de derechos humanos y demás, que aparentemente no fue muy trabajada, muy consultada, no sé qué pasó ahí. Lo cierto es que se perdió esa oportunidad y después viene ahora el macrismo. Y Macri habla de los famosos 2.000 millones de dólares de inversión que le cuesta el puesto a Lustó y toda una cosa media extraña. Pero en definitiva, lo que uno puede decir, de vuelta estamos en una disyuntiva, porque uno dice, bueno, sí, rearme para la defensa, absolutamente necesario, y más con todas las hipótesis de conflicto que hay dando vuelta. Ahora, por otro lado es, ¿a quién se le compra? ¿Cómo se le compra? ¿Qué se le compra? ¿Cómo se lo usa? ¿Para qué se lo usa? Entonces, ojo, que uno dice, bueno, ojo, los 2.000 millones a mí no me convence, no quiere decir necesariamente que esté favoreciendo, digamos, ¿Me permitís que me dirija al presidente de la Nación, favor, jefe de Estado y comandante Macri, en jefe de las Fuerzas Armadas? Sí. Señor presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuando unos cortos años atrás la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mandó al jefe de la Fuerza Aérea a ver los cazabombarderos rusos y chinos con la eventualidad de armarnos con armamento de primera y autónomo, yo aplaudí. Señor presidente Macri, señor comandante en jefe de la Fuerza Armada, si usted va a gastar 2.000 millones de dólares en armar a las Fuerzas Armadas para la defensa nacional, yo me cuadro y lo respeto. Si usted va a gastar 2.000 millones de dólares en comprar armamento para que Gendarmería y Prefectura jueguen al cowboy con los narcos, perdóneme, no compre ni una gomera. Armas sí, ¿para qué? ¿Cuáles? ¿Cómo? Entonces, Cristina amagó con la posibilidad de comprar armas para las Fuerzas Armadas para la defensa nacional. Macri está amagando en comprar armas, no para las Fuerzas Armadas. Y cuando se está hablando de comprar armas para las Fuerzas Armadas, no es el modelo anterior de Cristina, que sabiamente dijo, en Malvinas en parte no fue mal, porque nuestros aviones eran norteamericanos, nuestros barcos ingleses. Por eso, con lucidez, dijo, empecemos a estudiar la posibilidad de comprar aviones rusos o chinos. Y todas las Fuerzas Armadas nuestras, Karim, te lo juro, dijeron, yo les pregunté, muchachos, técnicamente, y ellos te dicen, no, el F-22 norteamericano no. ¿Por qué no? Porque otra vez volvemos a atarnos de pies y manos de ellos. Necesitamos... Entonces, para seguir hablando con el presidente, el ingeniero, le vamos a decir lo siguiente. Hay dos cuestiones. Evidentemente las cosas que no se hacen sin el asesoramiento adecuado son después motivo de arrepentimiento tardío. Realmente, si vamos allá con la experiencia de Malvinas, los expertos, ¿quiénes son? Los que usaron las armas, digamos, los que tenían el conocimiento. Entonces, primero escucharlos y saber, y esto tendría que ser de público conocimiento. ¿Por qué le decimos a los medios, ingeniero Macri, presidente de la República Argentina, en vez de dedicarle 700 horas a la trágica muerte de Araceli, 700 horas TV, no le destinamos el 10%, 70 horas a este tema con expertos argentinos, digamos, hablando realmente para que elevemos el nivel? Porque Araceli, que merece todos los respetos y que de acá le hacemos una súplica por ella,
y un consuelo para sus padres y todos sus amigos y que ojalá esto no se repita, pero desgraciadamente ese es otro tema. Si nosotros premiamos, digamos, el exhibicionismo, la pornografía y todo eso, y por otro lado queremos combatir las consecuencias nefastas que se dan a nivel social, o lo mismo con la droga, el consumismo lo premiamos, pero queremos atacar, digamos, los efectos de las adicciones. Hay algo que no está funcionando bien, y en vez de seguir alarmándonos ante cada nuevo episodio, creo que habría que estudiar un poquito y trabajar un poquito más las causas. Pero además de eso, le decimos al ingeniero presidente de la República Argentina que qué pasa con fabricaciones militares, porque acá hay una crítica dando vuelta, y es que mucho de lo que se compra afuera se hace acá, y más barato, y mejor. Y solucionamos el problema del desempleo y la falta. Sí. Entonces, ahí está la famosa compra de lanchas, que realmente parece que son para el Mediterráneo, que no sirven para el río Paraná, etcétera. Bueno, acá hay un tema que también se está escuchando, que tampoco es motivo de debate, porque nosotros desgraciadamente no hay en los medios públicos, porque claro, los grandes medios públicos son la televisión. No sé, vos estás más empapado en el tema, porque yo estoy recién llegando, pero yo digo, vamos a preguntar al experto, ¿realmente estos temas se están tratando con el nivel de seriedad de lo que está en juego, que no es nada menos que nuestro futuro y una de las generaciones futuras en nuestro país? Yo te voy a decir una cosa respecto a las lanchas, que yo le pregunté a los militares sobre el ejemplo iraní. Nosotros lo que vimos en las confrontaciones sin tiros entre Irán y los Estados Unidos, porque han estado durante años que te pego, que no te pego. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Que los Estados Unidos frente a Irán desplegaban flotas clásicas, portaaviones, grandes cruceros. Elefantes en el bazar. Elefantes. ¿Y qué hacía Irán? Lanchas torpederas rápidas, mosquitos, pero lanchas torpederas rápidas, baratas, que podía fabricar Irán, lanchas torpederas que con una misilística de avanzada te tumbaban un portaaviones. Sí, te volvían loco. Sí. Entonces, la Argentina tiene una fábrica de esas lanchas ultrarrápidas marítimas oceánicas. Esas lanchas, nosotros en vez de comprar portaaviones y cruceros, nosotros tenemos tomado nuestra zona marítima allá en el sur de flotas pesqueras que no podemos vigilar. O sea, nosotros podríamos fabricar nuestras lanchas siguiendo el modelo iraní, que es un modelo nuevo militar en el mundo para países pequeños frente a poderosos tremendos. Entonces, porque militarmente es más correcto y porque económicamente es más factible para el pequeño país. Y además empezás a desarrollar tu industria. Es tu industria. No estar dependiendo todo el tiempo que decís, Tomás, yo te regalo la mejor ametralladora, sí, pero ¿sabes qué? Las balas las hacemos nosotros. Claro. Y no podés Se te rompe el gatillo, sí, me tenés que pedir a mí. Sí, obvio. Entonces nosotros tuvimos, y esto es importantísimo rescatarlo, del ejemplo que dio Irán en ese sentido. ¿Y qué decís si te las venden condicionadas? Mira, yo te la doy, pero la tenés que usar para esto. Claro. Y si las usás para esto... Entonces, me gustaría que el 24 de marzo, cuando los argentinos ponemos 5 millones de personas diciendo arriba los derechos humanos, abajo los militares, yo quiero ver 10 millones de argentinos diciendo arriba la fabricación de nuestras lanchas para la defensa nacional, arriba la recuperación de fabricaciones militares para fabricar fusiles, arriba las fábricas nuestras de cañones para recuperar nuestros cañones. Arriba el Ejército Popular. Arriba el Ejército Popular y Nacional. Entonces, cuando nosotros políticamente vemos que para una disputa doméstica yo pongo 7 millones de militantes en la calle el 24 de marzo y para una disputa internacional no pongo ninguno, eso me está hablando muy mal de un país. Me está hablando de un país indefenso, no solo militarmente, moralmente, psicológicamente y políticamente. Entonces, cuando nosotros los argentinos vamos al mundo y nos jactamos ante los chilenos, los brasileños, decimos, los maestros en la defensa de los derechos humanos somos nosotros, y ellos te dice, ajá, ¿y a qué precio? ¿Al de la indefensión absoluta? Te voy a apoyar tus palabras con un ejemplo que lo conozco y bien concreto de la veracidad de lo que estás diciendo. El imán Jomeini, que Dios lo tenga en su misericordia, le dijo al pueblo iraní, y el pueblo iraní lo entendió perfectamente, que el enemigo no era el ejército.
el ejército del Shah. Entonces, ustedes van a ver la foto, si estudian el fenómeno de la Revolución Islámica, del pueblo poniendo flores en los caños de los cañones y los fusiles, besando a los soldados y los soldados derritiéndose. Ese soldado llegaba a su casa y la mamá le decía, ¿quién mataste hoy? Y el soldado se derretía. Y así quedaron, ¿quiénes quedaron? Esa cúpula corrupta, vendida, que eran los responsables de bajar ese lineamiento, y se rescató el ejército. Y cuando ataca mercenariamente Saddam Hussein a Irán, Irán tiene su ejército, que tardó en restablecerse, pero se restableció. Entonces ese país logró, a diferencia de Cuba, no se tuvo que volcar a la Unión Soviética, se defendió contra la Unión Soviética de ese momento que apoyaba a Saddam y contra Estados Unidos, que Rumsfeld viajó para cerrar el trato. Ahora, que ustedes me digan, no, pero este habla así, y si nosotros vemos que Rusia está aliado con Irán, sí, pero defendiendo Siria, no Irán. Claro. Irán se defiende solo. Entonces, y muchos años después de esa autodefensa. Claro. Entonces hay que entender esta grieta, digamos, de lo que tiene que ver con la defensa nacional y popular, y abrir un poco la cabeza. O sea, acá tiene que estar el ejército al lado del pueblo, el pueblo al lado del ejército. Sí. Si en el pasado no lo estuvo, bueno, habrá que hacer un balance de las dos partes. Pero realmente no se puede tener esto a la eternidad en el mundo en que estamos viviendo, en el mundo de los recursos, que, digamos, no te van a esas rencillas domésticas, digamos, van a ser pisoteadas por los grandes intereses que hay en juego en el mundo, y que realmente, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Porque Estados Unidos. Y a propósito hay un tema que, bueno, ya tenemos que ir cerrando este bloque. Otra vez sí, otro tema, escuchá, esto de Paraguay, ¿viste? Este comando de policía, medio extraño, ¿no? En esa zona que hace 25 años que están diciendo que es el nido de la triple frontera del terrorismo, se supone que lo estaban vigilando. Se supone. Entonces, si ese supuestamente ellos dicen que de ahí se perpetró todo claro, los atentados en Argentina, y ahí hicieron todo eso y nadie sabe bien cómo fue y qué no fue, y realmente algunos tienen mucho criterio para decir que ahí algo está oliendo mal por ahí, que realmente eso puede ser una falsa bandera para una ocupación, y hay que tener mucho cuidado. Y frente a esas hipótesis de conflicto que barajan los expertos, lo último que se tiene que hacer es estar desarmado, digamos. Y no somos ni armamentistas, ni violentos, ni nada, al contrario, queremos la paz. Pero la paz de que no vengan un día a echarte de tu casa, la paz verdadera, bueno. Así que bueno, después seguimos con el doctor Abudala-Bini. Le dimos bastante espacio en usted puede jugar en este espacio, en este corte, digamos, ¿cómo se llama? Este bloque, pero ahora en el tercer bloque le vamos a dar todavía más espacio.